Doctor Víctor Nieves. 11:40 de la mañana. ¿Cómo está pasando el tiempo, señor? Bueno, y el día 4 de marzo se conmemoró el Día Mundial contra la Obesidad, con el fin de promover la detención del aumento de sobrepeso y la obesidad, generando por supuesto conciencia sobre la importancia de tener una alimentación saludable y realizar actividades físicas. Normalmente, ¿verdad? Cuando se conmemora este día, pues se habla acerca de la prevención, de la importancia de la alimentación, de los factores de riesgo. Quizás entre uno y otro tema hemos podido también desarrollar el mismo, pero descuidamos muchas veces, sobre todo en los medios, la parte de la persona que tiene la obesidad, esa parte emocional, ese proceso, ¿verdad? Que ha vivido inclusive desde la infancia, en las etapas escolares, en la familia, inclusive en la actualidad, en sus interacciones sociales y en su relación con los medios y en las hoy poderosas, ¿no?, redes sociales. Toda esa discriminación es conocida como gordofobia, que apenas está empezando a verse, quizás se ve más en algunos países que en otros, ¿no? En algunos capaz y ni siquiera está reconocido, mucha gente ni sabe que existe. Quizás usted que me está oyendo es primera vez que está escuchando este término, pero está ahí, ¿no? Implícito en el día a día, en las redes sociales, en la televisión, en las revistas. Es tremendamente difícil pasar un día sin escuchar alguna frase gordofóbica, esas que quizás escuchamos en los sitios donde nos reunimos, en ambientes familiares, quizás nosotros mismos también en nuestro lenguaje cotidiano la hemos utilizado y está como automática. Por ejemplo, cosas o expresiones, mejor dicho, como Irene me cae gorda, usar el adjetivo gorde para decir que alguien te cae mal. Eso es comida de gordos, por ejemplo. Si tiene pareja estando tan gorda o gorda, pues yo también puedo. Ana ha estado con gastritis y ha adelgazado 6 kilogramos. Qué suerte, con lo guapa que eres de cara. Esto de verdad se escucha muchísimo, ¿no? Y aplica también para los que son gordos, gorditos, pero también para los que son flaquitos o flaquitas, ¿no? Que se le selecciona la belleza únicamente en el área del cuerpo. Es decir, es todo un tema donde la persona va, ¿verdad?, escuchando permanentemente estas frases y eso evidentemente tiene impacto emocional. Frases y por supuesto actitudes, discriminación. Así que bueno, para profundizar sobre ese tema, en este momento vamos a conversar con Soar Carranza, licenciada en psicología, ¿ok? Hablaremos entonces con ella de la gordofobia. Bienvenida a Café Vital. Muchas gracias a ti, Víctor, por el espacio. Y mira, sí, es un tema que está muy en boga, un tema que genera muchísima controversia y afecta profundamente a las personas que tienen esta condición de sobrepeso o de obesidad. Entonces me parece importantísimo y fundamental que se tomen estos espacios para conversar y concientizar a la población sobre ello. Ok, Soar, voy a pedirte por favor, porque te escuchamos bastante lejos, que eleves el tono de voz lo más que puedas, ¿ok? Para poderte entonces escuchar completamente y bien, ¿no? Yo hice como una introducción, ¿no?, sobre esta situación, pero quisiera que por favor nos dijeras en qué momento estamos hablando de gordofobia. Mira, claro que sí. La gordofobia como tal no es un término que se utilice en los manuales diagnósticos, ¿no? Pero sí es un término que se está empleando muchísimo, como tú bien mencionabas, en las redes sociales, en la televisión, y básicamente hace referencia a aquellos comentarios discriminatorios, aquella negación de posibilidades de ascenso, aquellas burlas que se hacen hacia una persona que tenga la condición de sobrepeso u obesidad. Y esto puede ser en los contextos laborales, escolares o peor aún, en los familiares o de amistad. Sí. Entonces digamos que es un término poco conocido en gran medida por eso. Es algo más bien que se está utilizando mucho en las redes sociales y en las culturas más jóvenes, digamos. Claro. Este rechazo a las personas obesas o la gordofobia como tal, ¿por qué se desarrolla? Es decir,
¿Qué hace, sobre todo en los casos más radicales, ¿no? Que una persona tenga este rechazo tan marcado, que yo particularmente los he conocido, ¿no? Porque obviamente hay como gordofobias sutiles, por lo menos cuando la persona hace este tipo de expresiones de, oye, eres bonita pero de cara, ¿no? Pero hay personas que son más crueles con las expresiones, inclusive los niños en las escuelas. Pero ¿por qué, o mejor dicho, de dónde nace esta actitud de rechazo? Uf, pudiéramos Mm, hablar de diferentes factores, pero sí, creo que uno de los más importantes es la concepción que se tiene de lo que debe ser el prototipo de persona ideal, ok. desde principalmente su apariencia. Tiene que Mm, ser una persona con cierto peso, cierta estatura, cierta manera de arreglarse. Entonces, bueno, una de las cosas que más llama la atención es el peso de una mm, persona. Entonces, claro, genera como esa sensación de es menos exitoso, no lo va a hacer bien, sí. no sabe cuidarse, es una persona que tiene mucho que aprender, muy poco valor y lleva a la discriminación. Y estamos hablando de algo que es constantemente dicho en distintos medios de comunicación. Las Mm, redes sociales sí. son quizá el principal, pero constantemente somos bombardeados por este prototipo ideal, por esta apariencia que uno debe tener. Y aquí creo que es importante mencionar que no solo va hacia la mujer, sino también Sí, hacia el hombre. sí, cómo no. ¿Qué tipo de imagen debe proyectar? ¿Cómo deben arreglarse? El tipo incluso de alimentación, o también todas estas curas mágicas, por decirlo Ujú, así, de, bueno, utiliza esta pastillita o esta dieta milagrosa, para que tú puedas llegar a un estándar. Aquí entramos ya en un terreno psicológico en el cual ese estándar responde a una cuestión de aceptación de ujú, lo que el grupo de referencia, tu sociedad inmediata, te está diciendo que es lo correcto. ujú. Y bueno, a ver, somos seres biopsicosociales. Sí. Esta última parte hace que naturalmente siempre estemos inclinados a buscar la aceptación de ese grupo. Yo Ujú, quiero que me hagan sentir parte de, no sí. sentirme excluida. Entonces, si van a aceptar a una persona por su apariencia, yo por supuesto voy a emplear todos los recursos que yo crea que están en mis manos para poder tener esa apariencia en específico. Ujú, Pero lamentablemente el peso no remite solamente a que yo aprenda a comer o que coma menos o haga más ejercicio. Entonces tiene que ver con todo este tema de quiero pertenecer al grupo, quiero estar allí, y aquellas personas del grupo que discriminan, pues también tienen esta concepción de que lo perfecto, lo ideal es este prototipo, en sí. este caso la delgadez a veces extrema. ¿Me Ujú, explico? sí. No, y que también hay digamos, un tema en el sistema, ¿no? Sobre todo en los medios, porque vemos, por ejemplo, sobre todo anteriormente, ¿no? En los programas de humor que siempre, por ejemplo, en Radio Rochela, Chéverísimo, estaba el gordito como el personaje grotesco, ¿no? Entonces eso lo vamos viendo allí en las series, en las películas, inclusive también en la publicidad, cuando se hacen comerciales de productos para todo lo que tiene que ver con gases, sí, con problemas para liberar gases, siempre se buscaba esa figura, ¿no? Obesa o gordita. Entonces allí está como que siempre, ¿no? Sutilmente relacionado, ¿no? Así es, el sobrepeso siempre ha estado muy ligado a un estado de enfermedad, Sí. a algo que no debería estar, que es Ujú, desagradable o rechazable, y esto genera un estigma terrible, exacto. terrible en la persona que lo está viviendo, y en lo que mencionas tienes toda la razón, siempre ha sido como el alivio cómico, como algo de lo que sería digno reírse, Ujú. obviando los sentimientos de la persona que está experimentando la situación. Sí, claro, y el respeto a la diversidad y además que como bien comentaste, no siempre el tema de la obesidad tiene que ver con temas de alimentación y ahí también hay mucha desinformación acerca del tema porque bueno, intervienen otros factores, quizás hasta la persona lleva una alimentación regular pero sigue teniendo el problema, ¿no? Así que bueno, es un tema también de responsabilidad entre todos, sobre todo en la parte de los medios y ahora también Soar con las redes sociales. Y comparto con ustedes, amigos de la radio, una experiencia personal.
Está pasando mucho con los adolescentes y los preadolescentes. Recién cumpleaños familiar, pues la cumpleañera pues no quería tomarse fotos porque ya consideraba que tenía papada, ¿no? Y es una persona, es una niña que está constantemente conectada con el TikTok. Entonces ahí también tenemos un gravísimo problema porque es como un círculo, Suar, ¿no? Estás en TikTok, reduces también tu actividad física, pero entonces te ves gordita o estás más gordita, pero automáticamente la misma red social o las figuras que están en las redes sociales te presionan para tener el cuerpo ideal y ni hablar de los filtros, porque también hay personas que hacen uso abusivo de los filtros, ¿no? O sea, ahora el problema es mayor. Sí, hay como más herramientas para tratar de aparentar ese perfil. Y esto que tú mencionas es, wow, fundamental. ¿Qué pasa con el adolescente? Distinto tal vez al niño o al adulto. El adolescente está en una etapa de crecimiento biológico y psicológico muy peculiar, porque en esa edad uno empieza a hacerse un marco de referencia de quién soy. Sí. La única manera de hacerlo es comparándote con los demás o con quien eras tú de niño y vas viendo tu cuerpo evolucionar, pero de maneras que no necesariamente entiendes o te agradan. Entonces siempre estoy viendo a mi compañerita de al lado, sí. Es que fulanita tiene el cabello más bonito, es que menganito es más fuerte que yo. Y todo esto es un proceso que toma años en la construcción de la imagen personal. Entonces siempre va a haber un tema de comparación, de medir mi propio ser con el del otro, y generalmente esto deriva en yo estoy mal. Claro. Yo tengo el problema, yo tengo que hacer más ejercicio, sobre todo en el caso de varones, por ejemplo, en el caso de las hembras, tengo que hacer más dieta, tengo que acomodarme mejor, vestirme de esta manera, porque entonces las críticas se hacen a la orden del día. O este contenido, como tú bien dices, en las redes sociales, que bueno, que es una manera de entretenerse, de a veces hasta aprender, no necesariamente lo más funcional, pero yo aprendo que tengo que cumplir con este estándar, y si no lo logro, ni siquiera es que estoy aprendiendo, que no se debe 100% a mí, a que tengo muchas cosas en mi cuerpo que están cambiando y que yo no puedo controlar. No, se debe principalmente a mi alimentación, a que yo tengo que cuidarme, y si no lo logro, entonces las dietas mágicas, que también son muy publicitadas de forma absolutamente irresponsable en estos medios que tú acabas de mencionar. Entonces imagínate tú lo complejo. Si para un adulto es difícil, para un adolescente es mucho el triple. Es increíble, ¿verdad? Sí, además que el ser humano de por sí busca las soluciones rápidas, no quiere vivir procesos por ningún lado, ¿no? Entonces si la dieta es mágica, rápida, pues más me anoto en eso sin importar las consecuencias, ¿no? Y es así. Hay personas que, bueno, que la gordofobia la tienen muy desarrollada. También en lo personal, por ejemplo, conocí una persona que constantemente estaba buscando en la calle personas obesas, ¿no? Pero esto muchas veces para identificarlas y juzgarlas, y casualmente esta persona, años atrás, tuvo un proceso de obesidad o de exceso de peso. Se puede dar también que estas personas que desarrollan estas conductas radicales esconden un pasado obeso. Es como una manera de negar eso, o una forma de no superar esa etapa de obesidad, por ejemplo. Efectivamente, ahí tienes toda la razón. Y creo que es importante hacer aquí una aclaración entre la gordofobia y obesofobia. La gordofobia es más dada desde afuera. Yo critico al otro, que es el que tiene el sobrepeso. La obesofobia es mi propio temor a ser yo quien tenga el sobrepeso. Entonces ambas cosas perfectamente pueden estar en una misma persona, y sobre todo si ha tenido este pasado, no solo personal, sino pensemos también en su familia, quizás viene de unos padres también con sobrepeso, en donde pudo haber sido muy criticado y rechazado por su grupo social. Entonces, claro, desarrolla como mecanismo de defensa este rechazo absoluto, valga la redundancia, por esa condición en específico, de tal manera que se va fijando muchísimo en su propio cuerpo, llegando a estas cosas extremas de dietas o cirugías o cosas milagrosas,
para evitar su propio sobrepeso, y va también por la vida juzgando a los demás, criticando como una manera interna de decir yo no estoy en esa situación, Sí, que me claro. genera muchísimo pánico. Sí, Y esto señor. tiene que ver ya con factores psicológicos muy profundos. Entonces, fíjate cómo es una vivencia doble entre critico al otro porque se ve feo para mí versus, y si yo me veo en esa condición, no, imagínate, Sí. inaceptable eso. Sí, ¿Me claro. explico? Igualmente están los casos, amigos, estamos en conversación muy interesante, este café que tenemos con Zohar Carranza, su cuenta en Instagram es @ZoharCarranza, estamos hablando, bueno, de la gordofobia y sus diferentes matices, ¿no? Y vertientes en este tema. Y también está el caso, Zohar, de chicos y chicas también, sobre todo en chicas, que tienen unos cuerpos pues bastante regulares, ¿verdad? Inclusive, bueno, tienen un entrenamiento físico, acuden al gimnasio, pero se ven gordos o se ven gordas, bueno, caen también en un sistema de estrés, ¿no? Entonces, esto también es un poco motivado por todo este conjunto de presiones sociales, ¿no? Y de aceptación en el cual estamos inmersos, ¿no? Sí. Efectivamente, y esto empieza desde la niñez. Hoy en día se va viendo más casos de estrés, de preocupación excesiva por cuál es mi apariencia y principalmente por el peso, por lo que comentábamos anteriormente, de esta presión social, de esta aceptación de mi grupo de referencia, y que hay una realidad también importante, y es que a nadie le gusta al 100% su propio cuerpo, su casa. Siempre estamos en búsqueda de mejorar y eso es algo normal, pero cuando nuestra no aceptación de la realidad es tan fuerte, viene entonces el problema de intentar modificarla como sea. Entonces, si hay algo de mi cuerpo que no me gusta, principalmente en el peso, nos vamos a centrar en este momento, genera en mí un estado de baja autoestima, de posible depresión, pensamientos que tienen que ver hasta con mi propio valor. Yo valgo menos porque mi cuerpo no es o no cumple con el prototipo. Entonces me tengo que esforzar aún más, yo tengo que hacer más dieta, más ejercicio, descuido los estudios, tengo bajo el estado de ánimo y conflictos con mi familia porque todo el tiempo estoy pensando en que se van a burlar de mí, en que voy a ser criticado, en que imagínate cómo van a hacer para cuando me etiqueten en la foto, o este tipo de cosas que abruman profundamente en las primeras etapas de la vida, ¿entiendes? En la niñez y la adolescencia. Entonces, claro, deriva en otros problemas psicológicos y se vuelve un círculo vicioso, porque una persona deprimida puede sentir muchísima mayor ansiedad por ingerir alimentos, sobre todo altos en calorías, lo cual genera entonces que tengo que compensar aún más para poder quitar esas calorías que acabo de ingresar. Es dificilísimo. Ya ahí estamos hablando de dismorfia corporal, que sí es un trastorno ya propiamente dicho y debe ser atendido por especialistas del área. Claro. Estas personas que, bueno, a lo largo de su vida, bueno, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que son gorditos, que están gorditos, y han recibido, bueno, estas críticas constantes en la familia, en la parte del colegio, en los mismos medios, tienden a tener como unos rasgos, no sé, en su personalidad, como unos mecanismos de defensa, es decir, suelen muchas veces como tener respuestas a la defensiva, utilizar la ironía, desarrollan entre comillas como una personalidad chistosa, ¿no? Y de ahí lo del gordito cómico, la gordita cómica. Esto está relacionado un poco como que, bueno, déjame sobresalir con esta actitud, ¿no? De chévere, de cómico, déjame ser yo el que centralice sobre todo en los grupos, ¿no? El chalequeo, la burlita para que no vayan conmigo. Hay una relación de eso, por ejemplo. Sí, correcto. Eso es lo que pudiéramos llamar una estrategia de compensación. Ante un elemento que yo sé que van a criticar, yo puedo tratar de desviar la atención del resto del grupo hacia otras cosas como
otros chistes, Exacto. criticar al otro, tratar de llevarlos a un sitio donde, no sé, las actividades no permitan que nos concentremos en la apariencia. Puede ser práctica de deportes extremos o ir al cine, cosas así, que bueno, reducen la posibilidad de que me vayan a criticar porque la atención del grupo está centrada en el chiste del día, en la actividad como tal, y entonces yo ahí compenso, porque para mí, como persona que tengo obesidad o que tengo sobrepeso, es muy, muy desagradable que me critiquen. Entonces, hago todos estos comportamientos para bajar de peso, que ya hemos mencionado, pero también trato de desviar la atención. Además de que muchas veces la persona con obesidad o sobrepeso tiene un cuadro depresivo. No estoy diciendo que sea todos los casos, pero es muy frecuente a nivel estadístico. Y en ese sentido, también el uso del humor ayuda a sobrellevar la condición de depresión, porque, bueno, me centro en algunos aspectos que puedan elevarme el ánimo, que puedan hacerme sentir mejor, incluso me puedo reír yo del mismo chiste. Sí, claro. Y pretendo que me río de los chistes que hagan hacia mí, para ocultar que en realidad por dentro tengo un sufrimiento gigantesco. Sí. Entonces sí puede pasar totalmente. Así es. Y también tenemos el escenario, Suar, de cuando la gordofobia o el rechazo se presenta en el ámbito de la pareja, ¿no? Cuando él o ella le dice a su pareja, oye, estás como gordito, estás engordando. Eso, claro, evidentemente es otro nivel, ¿no? Porque estamos hablando allí de factores que, bueno, que tienen que ver con la aceptación. Me imagino que lesiona muchísimo lo que es el autoestima, pero también se presenta, ¿no? Sobre todo cuando la pareja comienza a convivir, ¿no? Uf, sobre muchísimo. Todo la mujer más que todo lo sufre más, ¿no? En este sentido. Es más conocido el sufrimiento femenino, sí, porque resulta que en la pareja o en la intimidad de una familia el efecto sobre la autoestima es mayor, porque ese es tu grupo social inmediato. No es lo mismo que a mí me pueda criticar el vecino de enfrente, el dueño de la bodeguita de al lado, a que la persona con la que yo convivo y con la que comparto gran parte de mi vida me empiece a hacer todas estas observaciones y de paso sin detenerse un momento a ver cuáles pueden ser las causas que están llevando a que mi pareja empiece a tener este sobrepeso o haya ya estado en esa condición. Y entonces, ¿cómo se puede sentir ante el hecho de que yo empiece a hacerle esta serie de comentarios que muchas veces vienen desde el cariño, desde, oye, mira, pero vamos a que te cuides un poquito, pero la persona, el paciente, está tan herido y tan preocupado que ni siquiera logra verlo así, y eso es una señal clara de que hay que buscar ayuda de un profesional, tanto de la salud física como de la psicológica. Pero no deja de ser muy frecuente también el hecho del comentario desagradable, discriminatorio, el rechazo incluso ya de lo que tiene que ver con una intimidad en el área de la pareja por tu apariencia, porque ya no me resultas atractivo, y esto termina dejando por el piso la autoestima de la persona, porque el valor de esa persona está en lo que digan los demás de mí. Si mi pareja está diciendo que yo soy desagradable, que no soy atractivo, quitar esa creencia de la persona es muy difícil y puede tomar muchísimo tiempo, aún con ayuda de especialistas. Entonces es gravísimo cuando eso pasa. Es quizás uno de los peores contextos en los que ocurre. Sí, no, y que ante todo, bueno, hay que tener tacto, sobre todo en estos ambientes tan íntimos y personales como es la pareja. ¿Cómo podemos contribuir los que estamos en los medios, los mismos medios como tal, como industrias, como empresas, sobre todo también los docentes y la familia, para, bueno, arrancar o por lo menos hacer el trabajo, ¿no? De contribuir a, bueno, tener una visión distinta, más objetiva acerca de la obesidad, a que no se siga desarrollando, por ejemplo, esto de la gordofobia, sobre todo en la etapa escolar, en los niños y en los adolescentes, que son los que más lo viven, y nosotros en el día a día con nuestras expresiones. Buenísima esa pregunta. Una de las principales cosas que debemos hacer es concientizar, utilizar espacios como este justamente, para informar a la población. Primero,
primero que existe esta situación, que hay un tema de discriminación, de rechazo, de ofensa hacia una persona, ahorita porque nos estamos centrando en el tema del peso, pero puede pasar con casi cualquier característica que uno tenga. Entonces, entender que eso puede traer efectos impresionantemente duros de sobrellevar para la persona que está siendo discriminada, y también concientizar un poco sobre cuáles son estas razones por las cuales la persona puede tener un problema de sobrepeso u obesidad, que no se trata solamente de que frene el pico, como se diría en buen criollo, que va desde factores hormonales, metabólicos, culturales, económicos y psicológicos, que generan entonces ese cuadro. Entonces, lo primero que hay que hacer es concientizar, informar a la población, y en ese sentido los medios de comunicación pues toman un papel imprescindible. En el área ya más escolar o de familia, fomentar la aceptación de todas las características y entender un poco, tratar de sentarse, por ejemplo, con el niño, con el adolescente, a escuchar por qué esa característica de sí mismo lo está viendo como algo que no debe estar, algo desagradable, en lugar de encontrarle la potencialidad a eso, y que más bien lo pueda explotar y sentirse orgulloso u orgullosa de esa característica que lo hace tan único, tan especial, tan individual. Entonces, si me preguntan, la recomendación sería mayor información, empatizar dentro de la familia, y por supuesto en ya los casos que sea necesario acudir a la ayuda, no solamente la médica o nutricional, sino también la psicológica, y no solo para el paciente, sino para todo el círculo que lo rodea, como bien pueden ser familiares o amigos muy cercanos, porque pueden brindar un apoyo muy positivo. Excelente, de verdad, gracias por esta contribución, por hablarnos y aclararnos también un poco lo que han sido, ciertas percepciones y cómo poder desarrollar este tema y vivir este tema, porque ciertamente, aquí lo estamos conversando, haciendo el repaso, del origen, de cómo se está viviendo a nivel social, pero la persona que lo está viviendo, pues definitivamente la resolución o el inicio a la resolución de ese proceso emocional tiene que ser definitivamente con el apoyo psicológico, y agradecemos muchísimo que estés en este caso tú allí para brindarlos. Así que es el momento preciso, Zohar, de preguntarte cuáles son tus coordenadas, tus puntos de contacto para todas aquellas personas que requieran de esta orientación, desde adolescentes, que no sé si también forman parte de tus pacientes, pero también, por supuesto, los adultos que estén viviendo este proceso, las parejas también, tanto el que sin querer utiliza las expresiones como la pareja afectada por la situación, ¿no? Efectivamente, no, mira, de verdad que muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio, como te digo. Me pueden encontrar en Instagram como @soarcarranza, pueden comunicarse por esa vía. Yo trato de estar muy pendiente, por supuesto, siempre en función de mi disponibilidad, pero sí, efectivamente pueden hacer consulta desde el área infantil, pasando por la adolescencia, la adultez y el área de pareja. Y claro que sí, es importante también por lo menos dar una primera información para que sepan a qué tipo de especialista dirigirse, pero con muchísimo gusto me pueden encontrar en Instagram como @soarcarranza. Perfecto, muchísimas gracias por compartir este café con nosotros. Definitivamente hay mucho por hacer en los medios, hay que seguir, revisando un poco los contenidos, los programas, el humor. Definitivamente hay que replantearlo porque está cargado de mucho prejuicio, de todas estas figuras que estamos hablando, en las películas, las series. Se puede hacer un humor inteligente en las escuelas, en los colegios, los docentes muchas veces tienden a utilizar calificativos cuando más bien el papel tiene que ser todo lo contrario, fomentar el respeto a la diversidad, justamente darle luz a las potenciales capacidades, de cada quien. Es decir, es un trabajo en conjunto y hay que estar en ese sentido trabajando y revisándonos permanentemente e informándonos acerca de este tema, y no esperar otro 4 de marzo para leer el artículo
o simplemente comentarlo, sino hacerlo parte de nuestro día a día. Amigos, vamos en este momento a hacer el compromiso publicitario de la estación, ponemos un poco más de música y seguimos compartiendo más temas, más información y excelentes invitados acá en Café Vital. Ya venimos. Ya regresamos con